El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. El lunes 19 de julio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes el resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Esta semana, buena parte del destino de nuestro país se juega en el exterior. ¿Por qué lo decimos? Hoy se inicia la audiencia sobre el caso de las reservas de oro venezolano en el Banco de Inglaterra y estamos hablando de más de $1.000 millones. La audiencia del Tribunal Supremo del Reino Unido sobre el caso de las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra se realizará entre este lunes 19 de julio y el miércoles 21 de julio. En esta audiencia se escucharán las apelaciones del Banco Central de Venezuela, liderado por el régimen de Nicolás Maduro, y un grupo que representa al presidente interino Juan Guaidó, por el acceso a las reservas de oro que Venezuela tiene en Londres. En las sesiones intervendrá el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, y habrá que ver cómo termina este contencioso. Lo que se juega aquí es el destino, insistimos, de más de $1.000 millones que pertenecen a los venezolanos. Además, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro está en Cuba. Como decía el padre Arturo Peraza, da la impresión que como vieron las barbas de su vecino arder, están poniendo las suyas en remojo. Ella se reunió con el presidente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel. Respecto a las manifestaciones, Rodríguez apoyó la teoría de que son una ofensiva del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Juan Guaidó decía en sus redes sociales: mientras el mundo rechaza la represión y la persecución, la dictadura de Maduro la financia en Cuba, tiene años cooperando en la violación de derechos humanos. Y finalmente esta semana, la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional pidió al fiscal designado por la constituyente comunal publicar el informe sobre Venezuela, y lo mismo hizo con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Todo esto y más lo vamos a debatir la mañana de hoy. Nos acompaña la diputada Ainhoa Hernández de 20 Venezuela. Diputada, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de los temas que nos ocupan la mañana de hoy. Yo le pedí un primer comentario sobre esta represión desatada, o que, mejor dicho, se ha profundizado en los últimos días en nuestro país, que se traduce en la detención de Freddy Guevara, dirigentes de derechos humanos, amenazas contra otros dirigentes políticos, en el marco de lo que está ocurriendo y las posibilidades incluso de una negociación con el régimen de Nicolás Maduro. La escuchamos. Gracias, María Alejandra. Permítame hacer unas precisiones para enlazar con la pregunta que me hace. Yo quiero hablar de la radiografía de un país. Amanecemos nuevamente en el país de la pandemia, de la emergencia humanitaria, de la falsa posición y de los venezolanos en medio de un territorio ocupado, de la agudización de la crisis de la pandemia, sin gasolinas, con hambre, y en medio de esta situación, con techos de los hospitales que se caen, con un régimen que promueve el hambre, con la crisis de salud y con 1 año y 4 meses sin clases, se celebra el Día del Niño en Venezuela, violando flagrantemente el artículo 6 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que no garantiza supervivencia y desarrollo, es decir, el derecho a la vida de los niños, que además son víctimas de la migración forzada por parte de este sistema. En medio de esto, en el plano internacional, quiero solidarizarme con el grito de libertad que retumba en la calle de Cuba, porque es ejemplo de que aún sin conocer muchos de ellos la libertad, el ser humano ama y anhela la libertad
y es también la demostración más evidente, y con esto enlazo, María Alejandra, de que los enemigos de la libertad se confabulan para impedir que ésta llegue a lo más oprimido. Ciertamente, como decía el presidente Juan Guaidó, en lo que tú acabas de señalar, que cooperan de alguna manera para que se sostenga el régimen cubano. Yo quiero también señalarle al presidente y a los dirigentes políticos de Venezuela que la no acción, pero de otra parte la colaboración también le apuesta, valga la redundancia, a la colaboración para que este tipo de sistemas se mantengan, porque en Venezuela no es distinto. Los enemigos de la libertad están confabulados con los sostenedores para impedir la misma en Venezuela. Las detenciones, o no sé si llamarlas secuestro, María Alejandra, están a la orden del día. Se activó la puerta giratoria o el juego de la silla, en el que salen uno y entran otro, o separan uno de la fulana negociación para que se sienten otro. En este sentido, condenamos la arremetida contra el diputado Freddy Guevara, la persecución contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pero también el secuestro de los dirigentes de Fundarredes, de los presos políticos y de esos venezolanos que tienen muchísimos años en las cárceles de Venezuela siendo víctimas de un régimen represor, María Alejandra. Ahora, diputada, ¿cómo queda esta negociación que está en marcha y que está impulsando la comunidad internacional a la luz de los últimos acontecimientos? La escuchamos. Mira, yo me pregunto, María Alejandra, más bien, ¿cómo queda el fulano acuerdo de salvación nacional? ¿Cómo queda ese acuerdo ante un sistema que los patea, que los apresa, que los secuestra, que los persigue? Y la respuesta es: queremos negociar. El tema es que están negociando. No pueden negociar a una sociedad que quiere ser libre, al igual que la cubana, porque no tienen derecho. En todo caso, a lo que sí tienen derecho es a firmar, si quisieran, un pacto, pero sería un pacto de sumisión personal, porque ese será su pacto y no el de Venezuela. De manera que deben asumir la responsabilidad quienes sigan apostando a una salida de ese tipo, con la historia y, por supuesto, con los electores y con los ciudadanos venezolanos que lo eligieron. Aquí no hay nada que buscar con un sistema que castiga y que cobardemente persigue y que se levanta de una silla y la patea cada vez que quiere. La pregunta es: ¿quiénes están sorprendidos? Porque nosotros no. Ahora, diputada, la apuesta de la comunidad internacional es promover una salida pacífica y negociada a nuestro país. ¿Qué hacer si esto fracasa? La escuchamos. Es bien importante lo que me señala María Alejandra, porque pedir justicia por los derechos humanos, que por cierto no me cansaré de decir que ya no quedan derechos humanos que violar en Venezuela, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, todos se han violado por igual en Venezuela, no hay ninguna garantía ciudadana. Es importante señalar que la misma Organización de Naciones Unidas, cuando aprobó la responsabilidad de proteger, entendió que habían gobiernos que utilizan la soberanía para someter a sus ciudadanos, incluso esos mismos regímenes que solicitan respeto a sus libertades y a su derecho de elegir, someten e irrespetan el derecho de la ciudadanía a elegir. En este sentido, ¿qué hacer? Nadie necesita una oposición dúctil y estéril. Contrario a ello, se requiere firmeza para defender la libertad. Para nadie es un secreto que hoy el hemisferio comparte este mismo mal socialista y que debemos enfrentarlo juntos, porque ignorarlo no nos salvará a nadie. Y aquí repito nuevamente, nos solidarizamos con el pueblo cubano, que ha sido vilmente ignorado en su pretensión al querer señalar que lo que están pidiendo es comidas y vacunas y no libertad. Piden la libertad para que entre la comida y las vacunas, porque solamente en un régimen que goza de libertades es posible que los países se desarrollen y se sostengan. Ahora, diputada, comentábamos a otra parlamentaria, en este caso de Voluntad Popular, acerca de esta arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia. ¿Cuál es la estrategia? Es decir, a partir de este momento o en el futuro, hacer política en la clandestinidad o en el exilio. Le traslado la inquietud a usted, se lo he preguntado en otras oportunidades, tomando en cuenta lo que ha ocurrido con varios dirigentes señalados, muchos de los cuales, por cierto, han pedido digamos, la protección de la comunidad internacional, como el caso de Emilio Graterón. ¿Qué puede decirnos?
María Alejandra, no se debe entregar la lucha, se debe apostar por la libertad y debemos pedirle y hablarle claro a la comunidad internacional. Debemos articular estos respaldos internacionales conforme al objetivo libertario sin tutela. Se trata de decirle a la comunidad internacional lo que quiere Venezuela, no que ellos nos digan a nosotros qué es lo que quieren ellos para nosotros. Este régimen nos declaró la guerra y por otra parte, o mientras tanto, un sector de la pseudo-oposición, porque no se opone, lo que nos ofrecen es mejorar las condiciones de cautiverio. A ellos le digo, no, gracias. No se puede liderar a la oposición mientras se entrega el país. Eso es incompatible. Bien, tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego a mi equipo revisar Zoom. Tenemos una entrevista coordinada a través de esta vía. Diputada, si puede permanecer con nosotros, ya me dirá mi equipo si tenemos al alcalde Ledesma por esa vía, pues se lo agradezco. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate desde el exilio el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma. Alcalde, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo contigo y a través de tu programa poder saludar a toda la audiencia en Venezuela y en todas partes del mundo donde hay tanta gente pendiente de lo que ocurre en Venezuela a través de Radio Caracas Radio y de tu programa especialmente. Hace algunos minutos conversábamos con la diputada Dinora Hernández sobre el tema de la persecución política en nuestro país que se ha profundizado en los últimos días y esto de cara a un posible proceso de negociación que todavía en estas condiciones impulsa la comunidad internacional. Y yo le pediría, alcalde, un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Bueno, es el método de los cubanos. En Venezuela lo que se aplica es la metodología que ha impuesto el know-how cubano. Es la presión, es el uso de la fuerza para doblegar a los disidentes. Por eso se dispusieron a convertir los tribunales en una suerte de cadalso, donde se lincha judicialmente a quienes contrariemos los propósitos autoritarios del régimen. Cada vez que el régimen quiere un diálogo a su gusto, mete preso, persigue, tortura o mata incluso, como hicieron con Fernando Albán. Cada vez que el régimen quiere meter en el redil, en su redil, a la llamada oposición, por ejemplo, ir a elecciones regionales, como lo está haciendo ahora. Entonces, una manera de presionar es detener dirigentes. Recuerda que lo hicieron durante el año 2014 para lograr el diálogo del 10 de abril de ese año o para después allanar los campamentos de los estudiantes en la Plaza de Chacao, en la avenida
Francisco de Miranda, detuvieron más de 350 estudiantes, los acusaron de ser consumidores o distribuidores de droga. Recuerda que eso hicieron durante el año 2016, cuando se hizo la gran marcha del 1 de septiembre, que conmovió no solo a Venezuela, sino al mundo, y cuando ya se había anunciado, uno, la gran marcha Miraflores para el 3 de noviembre de ese año, dos, el juicio político a Nicolás Maduro, tres, la defensa del revocatorio que se había propuesto, comenzaron a detener a figuras de la oposición y en ese diálogo engatusaron a los voceros de la oposición para firmar al final un documento que era totalmente contrario a los intereses de la lucha opositora. Por lo tanto, esto que está ocurriendo no es nada nuevo. El régimen tiene un objetivo y el objetivo es las elecciones regionales, que serán un lavamano, una ponchera en la que Maduro va a tratar de lavarse la cara para presentar un rostro que refleje ser cabeza de un régimen donde hay democracia porque hay elecciones, y en segundo lugar, darle cuerda al llamado diálogo, que como lo dijo el señor Bolton, que es director de seguridad de la Casa Blanca, ese diálogo no va a llegar a ninguna parte porque Maduro lo que está buscando es ganar tiempo para cuarentear a la llamada oposición y desde luego estar él en mejores condiciones desde el punto de vista de su ardid político. Ahora, ¿qué hacer a partir del mes de noviembre? Luego celebradas las elecciones, le pregunto, no sé si la diputada Dinora Hernández está con nosotros todavía, tomando en consideración lo que puede pasar. Hay algunos sectores de la Alternativa Democrática que parecen ganados a participar, incluso dirigentes políticos que están en el exilio, que han regresado recientemente a Venezuela. Diputada Hernández, la escuchamos. María Alejandra, no se trata de Alternativa Democrática ni de opositores, se tratan de entreguistas que están firmando su pacto de sumisión personal. En Venezuela se implantó un modelo que configura una plataforma para el fraude con un andamiaje técnico, represivo y judicial, pero además un andamiaje de extorsión social. Venezuela se vació de contenido el voto, producto del régimen, cerró la vía electoral, se ha configurado un modelo autoritario, violador de derechos humanos y no existe democracia. Por eso a la Comisión Técnica Electoral de la Unión Europea es bueno decirle que se vaya o que no se vayan sin ver la radiografía de un país en crisis, y también a estos pseudo opositores que vean en qué están convirtiendo al país, que vean y digan la verdad, que en Venezuela existen grupos otrora de oposición que han entregado la lucha libertaria de millones de venezolanos a la consolidación del régimen, y esto tenemos que denunciarlo por la calle del medio. La condición que prela para unas elecciones en Venezuela es el cese de la usurpación, por cierto, ese que ya nadie nombra. Le traslado la misma inquietud a usted, alcalde, y por otra parte saber si lo han contactado ofreciéndole algún tipo de inmunidad para que regrese a Venezuela, como ha ocurrido con otros dirigentes políticos en el exilio. Lo escuchamos. No se han atrevido, quizá porque me conocen. Recuerdo, no quiero hablar en primera persona, pero a mí me mandaron a ofrecer la alternativa de sacarme de la casa por cárcel a finales del año 2016 y los mandé a donde tendría que mandarlos, y preferí seguir detenido, previo conversación con mi familia de ese sacrificio, y luego optar por la fuga antes de arrodillarme a ese régimen. Cuando tú preguntas qué hacer, cuál es la alternativa, bueno, no reincidir en los errores. Fíjate que en el 2017 se planteó una ruta para responder a esa pregunta. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Cuando estaban matando a los escuderos, cuando Maduro equipaba a sus matones, a sus matarifes, para que dispararan gases lacrimógenos, perdigones, pedazos de cabillas con los que envenenaban las armas de fuego, decidimos hacer un plebiscito. Y esa fue una jornada gloriosa, el 16 de julio del 2017. ¿Qué ocurrió? Que después del plebiscito, a los 15 días, algunos factores que habían sido promotores de ese plebiscito se metieron en elecciones regionales. Pues bien, se está repitiendo el error, porque los mismos factores que propusieron hacer una consulta ciudadana el pasado mes de diciembre, o sea, tiene nada más, estoy hablando de unos meses atrás, esos mismos factores que propusieron hacer una consulta ciudadana, ahora cambian de tercio y nos proponen ir a unas elecciones regionales con un aparataje electoral que, como bien lo dice Dinora,
favorece a la maquinaria fraudulenta que controla el régimen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener una conducción coherente, que no la hay. La dirección política está de tumbo al tambo, vive zigzagueando. Y como lo decimos siempre, para expresar muy bien coloquialmente lo que queremos, lo que estamos pensando, cambia de caballo en la mitad del río. Y así terminan ahogándose y naufragando tantas esperanzas de los venezolanos. Ahora, tengo que preguntarle, alcalde, porque conversando en este espacio con otros invitados, ahora mismo pienso en el padre Arturo Peraza, él decía, y la embajadora designada en Argentina por el gobierno interino, él da la impresión que el destino de Cuba está ligado al destino de Venezuela, o al menos es la impresión que da. Delcy Rodríguez acaba de viajar a ese país a respaldar al régimen de Miguel Díaz-Canel, y yo le pediría un comentario. Veíamos que usted se pronunciaba al respecto en sus redes sociales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es que son personajes del mismo infierno y están en la misma paila. Es como ese juego de dominó, que si se cae la pieza cubana, se desbaratan todo el juego sobre la mesa. Si se cae la pieza venezolana también, porque hay una relación de dependencia. Por eso he dicho, entre otras consideraciones, que no se trata de un simple pleito coyuntural entre Guaidó, por ejemplo, ahora en esta coyuntura, y Maduro. Maduro es apenas un factor más de un conglomerado delincuencial. La lucha es contra una corporación criminal que tiene alianzas estratégicas con transnacionales del narcotráfico, con transnacionales del terrorismo, que tiene grupos que terminan convirtiéndose en un Frankenstein, como es el caso de la banda del Coqui, o la banda del Tren de Aragua, o la banda de Carlos Papal, o la banda de los Melial, o Bander, que opera en Amazon, en Monagas y en Maturín, o la banda del Picure, que tiene azotado el estado Guárico, o los Pranes. ¿O es mentira que quien fungía de ministra de Justicia o de Asuntos Penitenciarios declaró, muy ufana, que estaban formando a 40.000 presidiarios como miembros de las defensas de la revolución? Y cuando no son los Pranes o los colectivos, son las milicias, porque hubo dinero para comprar fusiles, para comprar Kalashnikov en Rusia, pero no había dinero para resolver el tema de los acueductos, para que haya agua potable, ni equipar los hospitales para evitar que mueran niños. Está la alianza con la FARC y con el ELN. O sea, esto que ocurre en Venezuela tiene su epicentro en Cuba. Son 62 años manipulando y martirizando el pueblo. Y cada vez que los pueblos se alzan, como lo hizo el pueblo cubano, por ejemplo, en el año 94, cuando se protagonizó el llamado Maleconazo, que dio lugar después al Marielito, siempre salen con la figura del diálogo, que van a poner en libertad a algunos presos políticos en combinación con el Vaticano, y no son sino que fintas, son argucias, como las que hizo Chávez en Venezuela y como las que está haciendo Maduro ahora. Por lo tanto, lo que consideramos nosotros es que esta alianza del mal tiene su trípode en estos espacios territoriales llamados Nicaragua, Venezuela y Colombia, y desde luego con una onda expansiva hacia Brasil, hacia Colombia, hacia Perú, hacia Chile, hacia Ecuador, hacia Bolivia, porque es la idea de colocar esa franquicia del llamado socialismo del siglo XXI, ahora muerto Fidel Castro, ya no se habla de patria o muerte, sino del socialismo del siglo XXI, y se apoyan en lo que se conoce como las guerras híbridas, las guerras de cuarta generación. Ya no es la guerrilla encabezada por Murulanda en la selva colombiana, es la guerrilla urbana, generando conflictos, desarrollando una nueva versión de la lucha social, de los odios, de los resentimientos. Es el uso muy bien dirigido de las redes sociales y un colosal respaldo financiero proveniente de las fuentes negras, de la llamada economía negra, la economía oscura, que tiene, por ejemplo, una reserva importante en el arco minero de Venezuela, de donde sacan el oro, propiamente dicho, y el oro azul, que es el coltán, que es el toriol, donde hay alianzas con el cartel de Juárez, el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, el cartel de La Guajira, los cárteles de Colombia, los que meten la droga, la marihuana, la cocaína por el Catatumbo, las rutas que controla Gentil Duarte en la zona del Arauca y del Apure,
y cuando no es el dinero del oro, es el dinero de la droga, que estamos hablando de miles de millones de dólares. Vea usted el informe de la Junta Internacional de la Evaluación de Estupefacientes, lo que ha dicho de lo que representa el territorio de Venezuela para las corporaciones criminales de la droga, y es el dinero de la corrupción. María Alejandra, estamos hablando de fortunas inéditas. No hay en la historia de la humanidad nada que pueda parangonearse con este saqueo que se le ha hecho a las finanzas públicas de Venezuela, porque el dinero que se dispuso para supuestamente mejorar los hospitales, las carreteras, construir los puentes como de Brecht, o construir las líneas del metro, o construir el ferrocarril, ese dinero no está ni en los hospitales, no está ni en los rieles del ferrocarril, ni en las líneas del metro, está en las cuentas bancarias de estos grandes delincuentes que han asaltado Venezuela. Bien, yo quiero agradecerle a la diputada Dinora Hernández, alcalde, gracias por atendernos desde el exilio. Nosotros vamos a la pausa, regreso, vamos a hablar de lo que va a ocurrir o puede ocurrir en la Corte Penal Internacional con nuestro país. Gracias a ambos. Vamos a la pausa, ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Decíamos que el destino de Venezuela, parte del destino de Venezuela, se juega en el exterior esta semana, y uno de los temas, uno de los focos, está en la Corte Penal Internacional. Nos acompaña la embajadora, quien fue embajadora, designada por el gobierno interino en Suiza, María Alejandra Aristigueta, conoce estos temas perfectamente. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días para ti, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Yo le pediría un primer comentario, embajadora. ¿Qué expectativa tiene usted con relación al informe que tiene que presentar el fiscal de la Corte Penal Internacional, tomando en cuenta lo último que ha ocurrido en nuestro país, que tiene que ver con la profundización de la persecución en Venezuela, que se ha saldado con nuevas detenciones, y tomando en cuenta que uno de los delitos que investiga la Corte es justamente la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos? La escuchamos. Sí, bueno, efectivamente yo creo que aquí lo más importante es tener claro que son, son dos procesos paralelos: el proceso de la CPI de la Corte, que está llevando a cabo la fiscal anteriormente, ahora el nuevo fiscal, tiene sus etapas que cumplir. Vamos a entrar en la cuarta etapa, muy probablemente, y estamos a la espera de esa decisión, final de la investigación preliminar, que por lo demás no necesariamente puede arrojar un resultado definitorio, en el sentido de que puede declinar, que dudamos mucho, puesto que tienen suficientes pruebas y ya han indicado que hay razones suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad. El fiscal podría declinar y decir que no hay espacio, no hay caso para una investigación, o podría también decir que se puede continuar recolectando más información. Y yo creo que a esto está apostando el régimen desde hace bastante tiempo. Por eso hemos visto todos estos procedimientos y todos estos intentos desde hace un cierto tiempo de parte del que está detentando el rol de fiscal en este momento, de fiscal en Venezuela, quiero decir,
que ha utilizado tácticas dilatorias como, por ejemplo, presentar un cúmulo de información enorme para que se retrase, puesto que la Corte o la sala, digamos, la oficina del procurador tiene que revisar toda esa información, entonces si está inundado de información, pues va a tardar en dar una respuesta, o iniciar un procedimiento ante la sala preliminar, como fue el caso que escuchamos a la fiscal Bensuda indicar que eso había causado el retraso de su decisión final, o incluso pues acusar a la Corte y a la Fiscalía de que no están cooperando, no, que no están ayudando con ellos, que también lo vimos en algún momento. Y bueno, y más recientemente hemos visto la última táctica dilatoria, que es la de solicitar una reunión antes del informe final de esta etapa preliminar, que va a determinar si es admisible los casos que tienen ellos en este momento, si son admisibles para iniciar una investigación que llevará al juicio posteriormente. Entonces, sí, dime. Perdón que le interrumpa, embajadora. ¿Qué puede pasar si se abre una investigación o se anuncia la apertura de esta averiguación como se espera digamos, ocurra a lo largo de esta semana? La escuchamos. Pues los siguientes pasos que están descritos incluyen una misión a Venezuela para poder constatar la situación, si no a Venezuela, pues a otros países donde se encuentren víctimas de estos crímenes, para poder recoger sus testimonios directamente, y eventualmente pues la emisión de una orden de arresto, un arresto, ahora no recuerdo la palabra en español, pero por precaución, ¿no? Para tener la persona ya en situación de arresto mientras se inicia la investigación. Entonces, esos serían los pasos que deberíamos ver próximamente, si hay lugar a la investigación. Yo pienso que por lo que estoy viendo en distintos ámbitos, todo el mundo está apostando a esa solución intermedia de continuar recolectando más información. Yo espero que no suceda, pero eso es lo que yo estoy evidenciando. Si leo, por ejemplo, la declaración del Grupo Internacional de Contactos, si veo el informe reciente de la alta comisionada de los Derechos Humanos, el informe que estuvimos analizando hace un par de semanas, ahí estamos viendo ya como ciertos elementos que van llevándonos a pensar que la negociación va a tomar prelación sobre este procedimiento jurídico, este procedimiento judicial, vamos a decirlo así. Y si este procedimiento judicial se enlentece, no quiere decir que no se lleve a cabo. Va a cumplir ciertas etapas, va a cumplir unas etapas que probablemente son distintas a lo que puede ser un procedimiento en Venezuela. Un proceso judicial en Venezuela tiene unas características, a nivel internacional, bajo el Estatuto de Roma, tiene otras características, pero el caso es que este enlentecimiento no significa que no vamos a llegar eventualmente a esa posición final de pues, ver que han habido responsables de altos responsables de crímenes de lesa humanidad, y que se inicie una investigación a estas personas. Ahora, embajadora, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, ha dicho abiertamente que no quiere negociar con la alternativa democrática o con alguno de los factores de alternativa democrática. Lo dijo recientemente Jorge Rodríguez. ¿Qué impacto podría tener a la luz de lo que usted comenta con nosotros? La escuchamos. Bueno, es que justamente están jugando en distintos tableros, y yo coincido con que la percepción que tenemos todos es que están pateando la mesa, permanentemente lo han hecho. Ha aumentado la represión de manera sostenida, de manera que no habíamos visto en mucho tiempo, y al mismo tiempo estamos viendo una alta comisionada bastante debilitada, que si bien puede estar trabajando tras bastidores o con un perfil bastante bajo, tratando de evitar que se sigan cometiendo estos abusos, que se siga incrementando la represión, y sobre todo estas detenciones arbitrarias que ni siquiera cumplen con el debido proceso. Estamos viendo cómo todos estos elementos están jugando al mismo tiempo, que el Grupo Internacional de Contacto, que te hacía mención hace un momento, sacó un comunicado la semana pasada en el que reafirma la voluntad de que los países miembros del Grupo Internacional de Contacto, de que en Venezuela se lleve a cabo un proceso de negociación. Entonces, estamos
yo creo que en presencia de ese forcejeo, donde efectivamente el régimen está mostrando todas sus cartas de poder, diciendo yo tengo el poder, yo tengo la capacidad de decisión y no tengo aquí nada que negociar. Y por otra parte, están las distintas presiones tratando de, sin hacerlo de manera muy evidente, no estamos viendo ya el escenario que vimos en el 2019 de amplia confrontación o de decir las cosas de manera manifiesta, sino de decir las cosas de manera más mediatizada. Yo tengo ahorita en este momento dudas sobre la eficacia de un proceso de negociación. Evidentemente, todos deseamos que se consiga una solución a la crisis venezolana, pero mi impresión es que la comunidad internacional no termina de entender la lectura de esto, a pesar de que contienen montones de patrones similares en otros regímenes autocráticos y en otros regímenes totalitarios que se comportan de la misma manera y que utilizan las mismas tácticas y utilizan las mismas herramientas. Pienso que, ¿Por qué usted cree que la comunidad internacional no entiende lo que está pasando en Venezuela, embajadora? Bueno, porque estamos viendo, por ejemplo, cómo la alta comisionada está apostando a la oficina permanente en Venezuela, y para eso entonces baja el nivel de exigencia, en todo caso, nivel de exigencia público. A lo mejor en privado sí lo está haciendo, no lo sabemos, pero a nivel público no solamente sabemos un informe que utiliza un vocabulario bastante equilibrado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, donde le da la bienvenida a ciertas acciones que haya emprendido el régimen, acciones que no son para nada para darle la bienvenida, ¿no? Por ejemplo, que haya pasado los presos políticos a la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, cuando lo que se trata es de que liberen a los presos políticos, no de que pasen de una jurisdicción de las fuerzas de seguridad del Estado a un ministerio, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo dicen abiertamente en el informe, o que digan que se están llevando a cabo estos procesos judiciales, como el del caso del joven Pernalete, donde dicen que ya hay acusados y después rectifica y dice, bueno, no hay acusados, es verdad que hay indiciados, pero que no contrasta la información que está siendo suministrada por parte del régimen y la presentan como buena, sin la debida revisión con la sociedad civil, con las víctimas, con las familiares de las víctimas. Y todo esto ocurre fundamentalmente para tratar de avanzar en otra agenda, que es la agenda de conseguir esa oficina permanente que está siendo apoyada, y lo dice el documento del Grupo Internacional de Contacto, está siendo apoyada abiertamente por estos países, que están apostando a esta presencia permanente de manera de ampliar la protección y la promoción de los derechos humanos, pero que entonces estamos viendo en paralelo varias agendas. Yo cuando veo que cada quien está desarrollando su propia agenda, está jalando para su lado, a mí me entra una gran angustia, porque creo que el foco se pierde sobre lo esencial y lo importante aquí, tratando de ganar esos espacios, tratando de ir avanzando muy lentamente, pero probablemente tan lentamente que se pierde en el camino, ¿no? Embajadora María Alejandra Aristigueta, un millón de gracias por tenernos estos minutos expresando su opinión, análisis acerca de lo que podemos esperar, bueno, con una explicación muy llana sobre lo que puede ocurrir o no en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Se nos agota el tiempo, nos pasamos incluso un poquito. Nos despedimos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. Muchísimas gracias. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.